Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Proseguimos hoy nuestro estudio del Evangelio según San Mateo y llegamos al capítulo 27 de este primer libro del Nuevo Testamento. En este capítulo encontraremos los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús. El Sanedrín entrega a Jesús ante Pilato, el arrepentimiento de Judas, el juicio ante Pilato, la liberación de Barrabás, la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús, la tumba sellada y puesta bajo guardia. Estos son los aspectos que hemos de considerar aquí en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Llegamos ahora al hecho central del mensaje del Evangelio, la crucifixión de Jesús. El apóstol Pablo ha sintetizado el Evangelio a su más simple expresión en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, donde dice: «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Mateo no cuenta los detalles de la crucifixión misma, tampoco ninguno de los escritores de los Evangelios lo hace. Ponen un manto de silencio alrededor de la cruz, y hay una reticencia reverente en todo lo que cuentan. No hay nada escrito aquí para satisfacer al curioso. Es como si el Espíritu Santo hubiera dicho: esto está más allá de la comprensión humana y no se puede profundizar el sufrimiento. La declaración sencilla de Mateo es: cuando le hubieron crucificado. Se da aquí muchos detalles e incidentes relacionados con la crucifixión, pero no se da un relato de la crucifixión misma. Aún Dios mismo puso un manto de obscuridad sobre la cruz durante las 3 últimas horas. El apóstol Pablo anhelaba entrar en los sufrimientos de Jesús. Y aquí debemos pausar y reverenciar maravillados. Vamos a caminar calladamente y quitarnos los zapatos teniendo calzados los pies con el apresto del Evangelio, porque el lugar en que estamos, tierra santa es. Debemos pedir a Dios que nos dé una apreciación nueva y fresca de la muerte del Señor Jesucristo. La cruz marca el rechazo final y completo de Jesús en el Evangelio de Mateo. Esta es la negación enfática de los reclamos de Jesús de ser el Mesías. Él pidió un trono y le dieron una cruz. Reclamó la corona de David y le pusieron una corona de espinas. Por todas las normas ordinarias, la cruz significa derrota y fracaso. Por las normas de Dios, la cruz significa victoria y éxito. La cruz estaba en el programa de Dios y el camino a la corona fue por la vía de la cruz. El apóstol Pedro escribió más tarde en su primera carta, capítulo 1, versículo 11, que esto aconteció según los profetas cuando testificaron de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Solo de él se pudo decir: el Rey está muerto. ¡Viva el Rey! La cruz, por tanto, no es una idea de último minuto. Tampoco es una ambulancia que ha sido enviada con urgencia al sitio de un choque. Todos los eventos aquí suceden según el horario de Dios, y el Rey todavía manda. Sus enemigos afirmaron correctamente: Él dijo, dijeron ellos, soy Rey de los judíos. Pilato tenía razón cuando dijo: lo que he escrito, dijo, he escrito. Leamos entonces para comenzar los primeros 2 versículos de este capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Al terminar los apresadores de Jesús de jugar sus terribles trucos con él, Jesús había sido golpeado en forma cruel. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 53 de su profecía que Jesús fue estropeado más que cualquier otro hombre. Le golpearon tan severamente que ya no parecía un ser humano. Por la mañana, el Sanedrín se juntó para hacer legal la actividad ilegal de la noche anterior. Formularon una acusación para llevarlo a la Corte Suprema. Les era necesario tener un caso que resistiría la prueba ante la Corte Romana. El hecho de que apelaran a Pilato significa que buscaban la pena de muerte. Leamos los versículos 3 al 5 de Mateo capítulo 27. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado,
devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron, «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Cuando Judas se juntó con el Sanedrín, el Señor Jesucristo estaba en medio de ellos. Judas no se arrepintió hacia el Señor, sino que se arrepintió él mismo, lo cual quiere decir que no sintió lástima por haber entregado a Jesús, sino por razón de que las cosas no marcharon como él las había planeado. El arrepentimiento de Judas fue la tristeza de la cual habla Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, donde dice, «Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte». Ahora en el versículo 6 de Mateo 27 dice, «Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre». Note usted los escrúpulos piadosos y la hipocresía en cuanto a los ritos de estos príncipes religiosos. Era la plata de ellos mismos que Judas arrojó, pero ya no la podían usar en su tesorería. Tuvieron que buscarle otro uso. Ahora los versículos 7 al 10 dicen, «Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, «Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor». Estos príncipes religiosos, tan píos, compraron el campo del alfarero con el precio que se pagaba como indemnización por un asesinato. Este fue el cumplimiento de la profecía dada en Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 4, y en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Ahora leamos el versículo 11 de Mateo capítulo 27. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Y Jesús le dijo, «Tú lo dices». La acusación original contra Jesús por el Sanedrín fue blasfemia por causa de su declaración de ser el Mesías. La acusación de blasfemia no tendría ningún valor en una corte romana. La acusación lanzada contra Jesús por el Sanedrín ante Pilato fue aquella de excitar una revolución contra Roma. Jesús admitió que él fuese el rey de los judíos, pero los hechos revelaban que él no había incitado ninguna revolución. Los versículos 12 al 14 dicen, «Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?» Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El Sanedrín quiso asegurarse de que las falsas acusaciones contra Jesús pegarían de veras. Pero Jesús rehusó contestar las falsas acusaciones, las cuales quedaron sin ser comprobadas. Él, amigo oyente, es el Cordero de Dios, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así lo dice Isaías en el capítulo 53 de su profecía, versículo 7. Ahora veamos los versículos 15 y 16 de Mateo 27 que dicen, «Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás». El Evangelio de Mateo nos da muy pocos detalles en cuanto a la costumbre de soltar un preso durante la fiesta. Mateo da solamente las realidades sencillas acerca de la acusación de traición lanzada contra Jesús, lo cual no era base alguna como para crucificarlo. Otros habían incitado rebeliones, pero Jesús no era uno de ellos. Pilato se dio cuenta de que tenía un gran problema a su cargo y que debía dar con una solución. Quería complacer a estos líderes religiosos para mantener la paz en Jerusalén. También pensaba que no podía sentenciar arbitrariamente a la muerte al Señor Jesús. Pilato tenía en su custodia un preso famoso y notorio que se llamaba Barrabás. Este hombre era culpable de asesinato, robo, de traición y de muchos otros crímenes.
Por eso Pilato decidió dejar que la multitud misma hiciera una decisión. Leamos los versículos 17 y 18 de Mateo, capítulo 27. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato fue un político muy sagaz, como la mayoría de su clase lo son. Pudo ver lo que estaba pasando y estaba seguro que la multitud pediría que Barrabás fuera crucificado y que Jesús fuera suelto. Esto le daría un escape de la situación. Sin embargo, no resultó así tan fácil. Leamos ahora el versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, «No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». La esposa de Pilato era sumamente supersticiosa. Tal vez se involucraba en las religiones de misterio, y en este tipo de cosas bien podía ver lo satánico. No creemos que esta amonestación fuera de Dios. Si ella hubiera sido simplemente una mujer, habría investigado más en cuanto a Jesús para saber más en cuanto a él. Sin embargo, no lo hizo. Fue simplemente supersticiosa, y rogó a su esposo que no tuviera nada que ver con Jesús. Leamos juntos los versículos 20 al 24 de San Mateo, capítulo 27. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?» Y ellos dijeron, «A Barrabás». Pilato les dijo, «¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?» Todos le dijeron, «Sea crucificado». Y el gobernador les dijo, «Pues, ¿qué mal ha hecho?» Pero ellos gritaban aún más, diciendo, «Sea crucificado». Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Pilato trató de evitar el hacer una decisión en cuanto a Jesús. Un análisis cuidadoso de la parte que tuvo Pilato en el juicio revelará que él fue enjuiciado y que Jesús fue el juez. Jesús no trató de escapar, pero Pilato sí lo intentó. Pilato buscó un escape fácil de estos políticos religiosos tan astutos. Les dio a escoger entre Barrabás y Jesús. Para él la decisión era obvia. Descubrió que querían que Jesús muriera solo por envidia. Pero Pilato no tomó en cuenta las profundidades hasta las cuales la religión puede hundirle cuando está mal encaminada. Quedó asustado cuando demandaron que soltara a Barrabás. Imagínese usted a un juez que le pide a una multitud enfurecida que haga su decisión en cuanto a lo que debe hacer con Jesús. En el versículo 23, Pilato realmente defiende a Jesús. En el rito de lavarse las manos, decidió que Jesús era inocente, y luego le entregó para ser crucificado. ¿Qué justicia romana es esta, amigo oyente? Amigo oyente, ¿qué le parece a usted Cristo? Este es el criterio que comprobará tanto su estado como su condición. No puede ser correcto en nada a menos que piense correctamente en cuanto a él. Pilato trató de lavarse las manos en cuanto a su decisión con respecto a Cristo, pero la sangre de Jesús todavía quedó en sus manos. Leamos ahora el versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Esta declaración realmente ha sido cumplida. Hasta el día de hoy, el pueblo judío ha tenido que pagar un precio muy alto por rechazar a su Mesías. Y ahora el versículo 26. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pilato fue un mero títere y un político común. Trató de evitar el hacer una decisión y hasta se lavó las manos. No le fue nada fácil. Qué ironía que el credo más antiguo dice, crucificado bajo Poncio Pilato. Pilato fue obligado a hacer una decisión en cuanto a Jesús y decidió rechazarlo. Sigamos mirando la secuencia de este juicio injusto en los versículos 27 al 32. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, «Salve, Rey de los judíos».
y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A éste obligaron a que llevase la cruz. Jesús fue sometido a una humillación abyecta y un sufrimiento único. Llegó a ser un juguete de una multitud cruel. Fue escarnecido y torturado de una manera terrible, horrible. Fue golpeado y estropeado a tal grado que probablemente ni podían identificarlo aquellos que lo conocían. Estaba tan débil a la hora que ya estaban listos para llevarlo al lugar de la crucifixión, que ni aún podía llevar su cruz, una cruz que aumentaba el sufrimiento del Señor. Veamos otros aspectos crueles de esta crucifixión en los versículos 33 al 36 de Mateo capítulo 27. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Creemos que el lugar de la crucifixión es el monte Calvario, del arqueólogo Gordon, porque es el lugar de la calavera. Es interesante notar que la cruz fue puesta sobre el lugar de la calavera, que representa la sabiduría del hombre. En su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo nos dice, «Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios». Al sufrir Cristo en la cruz, se sentaron y lo observaron. Este es el hecho más vil de todos los hechos humanos. ¿Por qué no se fueron para dejarlo morir a solas? La religión nunca ha descendido tan bajo. Creemos que Saulo de Tarso se encontraba entre aquella multitud. Más tarde, en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, Pablo, ya apóstol, hablando de los pecadores, se autodenomina, de los cuales yo soy el primero. Aquí ante la cruz del Calvario, la humanidad llegó a su profundidad más baja. Sigamos enfocando el sufrimiento de Jesús por nosotros en los versículos 37 al 44 de Mateo 27. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. La acusación que usaron como pretexto para crucificar al Señor fue, «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Quizá parezca una declaración anómala decir que esta declaración era verdad, pero no era verdad de la manera que ellos pensaban. Él no había encabezado ninguna insurrección contra Roma. Se ofreció a Israel y fue rechazado. Le exigieron que descendiera de la cruz si en verdad era el Hijo de Dios. Pero precisamente porque era el Hijo de Dios, no descendió de la cruz. No había nada que tuviera que comprobar en aquel momento. Estaba muriendo por los pecados del mundo, por los pecados suyos y por los pecados míos, amigo oyente. Cuando estos sabuesos por fin lo clavaron en la cruz, uno pensaría que habrían de haberse ido a sus casas para dejarlo morir en paz. En cambio, se quedaron allí hasta el último momento, burlándose de él, gozando de sus sufrimientos y gritando, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar». Amigo oyente, esta es la declaración más verídica que sus atormentadores jamás hayan pronunciado. Porque para salvarnos a usted y a mí, Jesús tuvo que morir en la cruz. Si hubiera descendido de la cruz, nosotros tendríamos que ser hoy clavados en su lugar. Nosotros merecemos ser ejecutados por nuestros pecados. Lo merecemos, amigo oyente, porque somos culpables de una iniquidad crasa.
Somos pecadores destinados al infierno, pero Cristo tomó nuestro lugar en aquel cruel madero. Mateo dirige nuestra atención a los dos ladrones que estaban crucificados con él, y al hecho de que ellos se unieron a los príncipes religiosos burlándose de Jesús. No dirige nuestra atención al hecho de que uno de los ladrones por fin volvió a Jesús. El reino de Dios, en Mateo, está en la tierra, y el ladrón que se arrepintió fue con Cristo aquel mismo día al paraíso. Veamos otros momentos cruciales en la vida de nuestro bendito Salvador en los versículos 45 al 50 de Mateo 27, que dicen: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El Señor Jesucristo fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana. Al mediodía el hombre había hecho todo lo que le pudo hacer al Cordero de Dios. En las próximas 3 horas, las tinieblas rodearon la cruz, la cual llegó a ser un altar donde el Cordero de Dios se ofreció como el sacrificio por los pecados del mundo. Y esto quiere decir, amigo oyente, por los pecados suyos y los pecados míos. ¿Cuál es su reacción entonces ante la muerte de este Cordero de Dios? Le urgimos a que en esta misma hora abra su corazón y le permita constituirse en el dueño y señor de todo su ser. Oramos a Dios que Él le ayude a hacerlo en este mismo instante. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento y nos estamos aproximando al final del estudio del Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior estábamos considerando la crucifixión del Señor Jesucristo y concluimos diciendo que Mateo, al hablar de los dos ladrones que estaban crucificados con el Señor, nos dice que ellos se unieron a los príncipes religiosos para burlarse de Jesús. No menciona el hecho de que uno de los ladrones por fin volvió a Jesús. Es que el reino de Dios en Mateo está en la tierra. El ladrón que se arrepintió fue con Cristo aquel mismo día al paraíso. Dijimos además que el Señor Jesucristo había sido clavado en la cruz a las 9 de la mañana. Al mediodía, el hombre había hecho todo lo que podía haberle hecho al Cordero de Dios. Durante las 3 horas siguientes, las tinieblas rodearon la cruz, la que llegó a ser un altar donde el Cordero de Dios se ofreció como el sacrificio por los pecados del mundo. El Antiguo Testamento da luz adicional sobre lo que ocurrió en la cruz. El profeta Isaías, en el capítulo 53 de su profecía, versículo 10, dice: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. En el Salmo 22, versículo 1 leemos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Fue en la cruz donde Jesucristo fue desamparado por Dios y herido. Murió cual ningún otro hombre porque entregó el Espíritu, o sea, despidió su Espíritu. Cuando nosotros sentimos el estertor de la muerte, hacemos lo posible por conservar aquel resuello final porque queremos tanto la vida. El Señor Jesús murió de buena gana y dejó voluntariamente que su espíritu saliera de su cuerpo. Consideremos ahora los incidentes relacionados con la muerte de Jesús. El Espíritu de Dios cubrió la cruz con un manto de silencio para que usted y yo no la miráramos para satisfacer nuestra curiosidad. Él murió allí por los pecados suyos y por los pecados míos. El versículo 51 de este capítulo 27 del Evangelio según San Mateo nos dice: Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. En la muerte de Cristo, algunas cosas muy notables sucedieron. Una de ellas fue un terremoto, y otra fue la rotura del velo del templo, no de abajo hacia arriba,
sino de arriba hacia abajo. No fue el hombre quien rasgó el velo, fue Dios quien lo hizo. El velo habla de la carne de Jesús. Cuando se rasgó su carne en la cruz, Cristo había pagado la pena de nuestros pecados en su propio cuerpo, y el camino a Dios había quedado bien abierto. Su vida estaba simbolizada por el velo que realmente excluía al hombre de la presencia de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, leemos, Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Ya no nos hace falta un sacerdote ni un predicador para mediar por nosotros. Nadie tiene que acercarse a Dios por nosotros. Podemos acercarnos directamente al trono de Dios como pecadores por medio de Cristo. Permítanos poner énfasis sobre el hecho de que el único camino que podemos tomar para llegar a Dios es el Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz y entregó el Espíritu, pagó allí por los pecados suyos y los míos, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora leamos los versículos 52 y 53 de este capítulo 27 de Mateo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este es uno de los milagros extraños relacionados con la muerte de Cristo. El terremoto no fue una casualidad, sino un acontecimiento inteligente, en el cual se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían dormido, y sus cuerpos se levantaron. Solo ciertos santos fueron levantados de la muerte, y creemos que fueron parte de la compañía que fue al cielo cuando Él llevó cautiva la cautividad en su ascensión, de que nos habla el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 10. No disponemos de tiempo suficiente para hablar en detalle en cuanto a esto, pero note usted que los que se levantaron de los muertos fueron testigos de lo que aconteció. Prosigamos ahora con los versículos 54 al 56 de este capítulo 27 de Mateo. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente éste era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Quizá alguien preguntará, ¿fue esta la conversión del centurión romano? Creemos que él llegó a ser un hombre salvo. Presenció lo que sucedió en la cruz, y esto confirmó para él que el crucificado deberá ser el Hijo de Dios. El centurión tomó su lugar debajo de la cruz de Cristo, y esto es todo lo que exige Dios que haga un pecador para obtener la salvación eterna de su alma. Note usted este incidente tierno relacionado con la muerte de Cristo. Algunas mujeres eran leales y se quedaron al lado de la cruz. Eran leales aun cuando los apóstoles habían huido. ¿Recuerda usted la declaración en Mateo 26:56? Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahora leamos los versículos 57 al 61 de Mateo capítulo 27. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Después de su muerte, el Señor fue tocado solamente por manos cariñosas. Este hecho audaz de José de Arimatea ha causado que su nombre fuese inscrito en las páginas de la eterna palabra de Dios. Era un discípulo secreto de Jesús hasta aquel momento. Pero cuando Jesús murió en la cruz, José dio un paso al descubierto y declaró así su fe. Fue hasta donde Pilato y le pidió el cuerpo de su Salvador.
Juan nos dice en su Evangelio que José y Nicodemo vinieron trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras, para ungir el cuerpo de Jesús. El evento de la muerte de Cristo causó la dispersión de algunos de sus seguidores, pero trajo a otros al descubierto. Leamos ahora los versículos 62 al 66 de este capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero». Y Pilato les dijo, «Ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis». Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Parece que cuando el Señor les dijo a sus discípulos que Él resucitaría el 3er día, ellos lo informaron a muchas otras personas. Al parecer, las noticias llegaron también a los príncipes religiosos, quizá en el último momento, y ellos entonces, preocupados, hicieron algunos arreglos con los romanos para asegurarse de que el cuerpo del Señor quedara en el sepulcro. Y precisamente este mismo hecho hizo mucho más difícil su disculpa más tarde de que alguien se había llevado el cuerpo en el 3er día, así como lo vemos en Mateo 28, versículos del 12 al 14. El celo del enemigo realmente dio la confirmación de su resurrección. La esperanza del mundo quedó muerta dentro del sepulcro de José de Arimatea. La tumba sellada y la guardia romana garantizaban a los enemigos del rey que él se quedaría allí. Sin embargo, el rey había prometido que resucitaría de los muertos, y así el Rey de Reyes cumplió su palabra. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 27 del Evangelio según San Mateo.